Las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz fría sobre la mesa de conferencias de caoba, y sus reflejos se fragmentaban en la superficie pulida como promesas incumplidas. Serena Whitmore, la rubia directora ejecutiva cuya presencia dominaba salas de juntas desde Manhattan hasta Silicon Valley, se vio acorralada por accionistas hostiles, con un contrato forzado ante ella como una sentencia de muerte. Extraños guardias de seguridad cerraron las puertas con precisión mecánica mientras las cámaras se apagaban una a una, sus luces rojas de grabación apagándose en secuencia. Cuando el principal conspirador se inclinó hacia adelante para aprovechar su ventaja, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe con fuerza explosiva. Carter Miller, exeal de la Marina y padre soltero, entró con un traje oscuro que no podía ocultar la gracia letal de sus movimientos. Sus ojos, como acero templado, atravesaban la tensión. Hablaba despacio, con claridad, cada palabra golpeando como un martillo sobre un yunque. «Quitad las manos de la señora». La sala se congeló, suspendida entre latidos, como si el universo mismo se hubiera detenido a escuchar. Whitmore Holdings se alzaba 47 pisos sobre el distrito financiero. Su fachada de cristal y acero reflejaba las ambiciones y traiciones que se gestaban en su interior. La sala de juntas del último piso había presenciado acuerdos multimillonarios y masacres corporativas, pero nada comparable a lo que se estaba desarrollando esa mañana de septiembre. Serena Whitmore heredó la empresa a los 28 años cuando su padre falleció repentinamente, transformándola de una empresa regional en una potencia de energía limpia que amenazaba los intereses establecidos. A sus 34 años, poseía una belleza que hacía que los hombres subestimaran su inteligencia. Su cabello dorado caía en ondas sobre sus hombros. Hoy, lucía un vestido rojo con un escote en V profesional que transmitía confianza sin concesiones. Su misión era clara: cerrar el revolucionario acuerdo de EI en energía limpia que posicionaría a Whitmore Holdings a la vanguardia de la tecnología sostenible, protegiendo al mismo tiempo la cultura corporativa transparente que había cultivado contra viento y marea. Pero la transparencia le granjeó enemigos, y la insistencia de Serena en las prácticas éticas la había aislado dentro de su propia junta directiva. Los buitres llevaban meses rondando, manipulando las normas de procedimiento y sembrando la duda entre los inversores. Era brillante, decidida y estaba completamente sola en una sala llena de gente que sonreía mientras afilaba sus cuchillos a escondidas, 3 pisos más abajo. Carter Miller se ajustó la placa de seguridad por 100ª vez esa mañana. A sus 36 años, se movía con la controlada economía de movimientos que caracterizaba a los guerreros de élite, incluso de civil. Tenía los hombros anchos, las manos marcadas por años de servicio, pero sus ojos reflejaban una dulzura que solo emergía al mirar a su hija de 7 años, Audrey. Se suponía que el trabajo de seguridad privada sería sencillo. Un contrato a corto plazo para cubrir las facturas mientras decidía su siguiente paso. Ser padre soltero no había formado parte del plan cuando su esposa falleció 2 años atrás en un accidente de coche, dejándolo solo con las tareas escolares y los cuentos para dormir en lugar de territorios hostiles. Sus principios estaban grabados en piedra tras años protegiendo a quienes no podían protegerse a sí mismos. Nunca dejes a los débiles desamparados. Nunca dejes a una víctima sola. No eran solo palabras de un manual de entrenamiento, sino un código escrito con la sangre y el sacrificio de hermanos que no habían llegado a casa. Hoy se suponía que sería un día de rutina. Construir seguridad para una reunión corporativa. Nada que le complicara la vida ni comprometiera su posibilidad de recoger a Audrey del centro infantil del edificio al mediodía. Por encima de todos, Damian Cross dominaba la sala de juntas con la paciencia depredadora de una araña en su tela. A sus 40 años, era alto y demacrado. Su traje gris hacía juego con el frío cálculo de sus ojos grises. Como el mayor accionista después de Serena, había pasado 18 meses orquestando este momento, entrelazando manipulaciones legales y presiones financieras con precisión quirúrgica. Su red incluía personal de seguridad comprometido y un asesor legal cuya lealtad podía comprarse por el precio justo.
El final era elegante en su brutalidad. Obligar a Serena a ceder el control y luego vender los datos clave y las patentes de la empresa a competidores extranjeros por una suma que lo enriquecería inimaginablemente. El reparto secundario desempeñaba sus funciones con distintos grados de complicidad y conciencia. Henry Caldwell, el asesor legal interno, aparentemente pagado por la Junta, había perfeccionado el arte de servir a dos amos mientras aparentaba impartir justicia. Su rostro delgado y sus hábitos nerviosos ocultaban una aguda mente legal que había encontrado todas las lagunas legales en el gobierno corporativo. Vivian Brooks, la directora financiera, mantenía una cuidadosa neutralidad, y su lealtad fluía hacia quien ostentaba el poder como el agua que busca su nivel. Era competente, calculadora y carecía por completo de convicciones más allá de proteger su propia posición. En el departamento de informática, 3 pisos más abajo, Liam Torres se inclinaba sobre su estación de monitoreo. Su conciencia profesional se sentía cada vez más preocupada por las anomalías en los registros del sistema. El ingeniero de datos de 28 años había detectado intentos de acceso no autorizados, patrones extraños en los archivos de las grabaciones de seguridad, y más recientemente, evidencia de que alguien había extraído copias completas de la base de datos de y de a las 2:17 de la mañana. Alexandra Pierce, la miembro más moderada de la Junta, estaba sentada en la sala de juntas revisando documentos. Sus 60 años de experiencia en gobierno corporativo le decían que algo fallaba fundamentalmente en esta reunión de emergencia, aunque no lograba identificar con exactitud qué era lo que había sembrado la semilla de la conspiración semanas antes. Las cámaras de seguridad de todo el edificio habían experimentado misteriosos fallos, que siempre se justificaban como mantenimiento rutinario. El equipo de seguridad habitual había sufrido cambios de horario inesperados, reemplazados por caras nuevas con credenciales que a simple vista parecían correctas, pero que no resistían un escrutinio minucioso. Las solicitudes de reuniones de emergencia habían llegado en cascada a través de los sistemas de correo electrónico con creciente urgencia. Cada una incrementaba la presión y dejaba menos tiempo para una preparación o revisión adecuada. La asistente de Serena llamó a la puerta de su oficina a las 8:45 de esa mañana. Su rostro estaba pálido de preocupación. La reunión de emergencia de la Junta Directiva se había convocado para abordar riesgos legales urgentes que requerían acción inmediata, pero la documentación era escasa y la justificación, vaga. El protocolo exigía la asistencia, pero todo el instinto que Serena había desarrollado en 6 años de batallas con directores ejecutivos le gritaba peligro. Recogió sus materiales, su tableta con la propuesta de energía limpia que debería haber sido el verdadero enfoque del día, y se dirigió a la sala de juntas, con sus tacones resonando contra el mármol con precisión metrónica. Carter acababa de instalar a Audrey en la guardería del edificio, un espacio luminoso lleno de libros y juguetes educativos que justificaba el alto alquiler. Whitmore Holdings pagaba los pisos superiores. Su hija lo abrazó fuerte, sus bracitos apenas le rodeaban la cintura antes de salir corriendo a unirse a un círculo de lectura. Prometió volver en 90 minutos. Una promesa que tenía intención de cumplir a pesar de la inquietud que le recorría la espalda. Algo en ese día le parecía extraño. El tipo de error que había aprendido a reconocer en Afganistán, cuando el aire mismo parecía contener la respiración antes de una emboscada. Sus ojos entrenados captaron detalles que otros pasaban por alto. La placa de seguridad del nuevo guardia de la cabina del ascensor usaba una fuente ligeramente diferente a las oficiales, una discrepancia tan pequeña que la mayoría nunca notaría. Otro guardia llevaba un auricular de un fabricante distinto al del equipo estándar del edificio. La clase de combinación de sistemas que sugería un montaje apresurado en lugar de una planificación profesional. Estos hombres se movían con la agresiva confianza de un agente contratado en lugar de la mesurada profesionalidad del personal de seguridad capacitado. Carter hizo sus rondas, comprobando las salidas de emergencia y los puestos de vigilancia, y su inquietud aumentaba con cada observación. Cerca del armario de servicios de la planta ejecutiva, notó arañazos recientes en los tornillos del panel de acceso,
evidencia de una manipulación reciente. Dentro, las marcas de empalme en los cables sugerían que alguien había insertado dispositivos en la infraestructura de comunicaciones del edificio. Memorizó las ubicaciones, prefiriendo no actuar de inmediato, con la intención de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo antes de mostrar sus intenciones. La sala de juntas se llenó con precisión calculada. Cada miembro ocupó su asiento asignado en una coreografía de poder corporativo. Serena entró la última a propósito, lo que la obligó a sentarse más lejos de la puerta, acorralada por la mesa de conferencias y sus supuestos colegas. Las ventanas de cristal inteligente se activaron, volviéndose opacas, aislándolas del mundo exterior. Las cerraduras de las puertas se cerraron con suaves clics electrónicos que podrían haber pasado desapercibidos de no ser por el repentino silencio que siguió. Una a una, las cámaras de seguridad en los rincones de la sala se apagaron, sus luces indicadoras se apagaron como estrellas al amanecer. Henry Caldwell se aclaró la garganta, revolviendo papeles con un nerviosismo que enmascaraba su verdadero propósito, y comenzó a delinear riesgos legales que eran más ficción que realidad. Con miras a una recomendación para otorgar poderes de emergencia a un comité de gestión de crisis que, casualmente, estaría presidido por Damián Cross. El lenguaje era denso, diseñado para confundir más que para aclarar. Cada cláusula era una trampa a punto de saltar. Las solicitudes de Serena de una revisión legal independiente fueron desviadas con justificaciones procesales. Protocolos internos que se habían modificado discretamente en reuniones anteriores. No había podido asistir. La presión en la sala crecía como una tormenta, invisible pero innegable. Damián se recostó en su silla, dejando que Henry hiciera el trabajo sucio, manteniendo una negación plausible. Otros miembros de la junta se removieron incómodos, algunos genuinamente inconscientes de la trama completa, otros cómplices pero nerviosos por la ejecución. El contrato fue empujado sobre la mesa hacia Serena. Un bolígrafo dorado colocado junto a él como el hacha de un verdugo. Mientras tanto, Carter había llegado al punto de acceso a los servicios públicos, con su decisión tomada. El entrenamiento SEAL que lo había mantenido con vida durante 43 misiones de combate tomó el control. La memoria muscular y la evaluación táctica se fusionaron en acción. Podría desactivar el inhibidor de señales, restaurar las cámaras y crear un rastro de evidencia, pero eso significaría abandonar su puesto y potencialmente ponerse en conflicto directo con el falso equipo de seguridad. La matemática del riesgo cambió en el momento en que reconoció que se trataba de un ataque coordinado contra un objetivo indefenso. Recordó una misión de hacía 4 años en la provincia de Kandahar. Habían llegado con 60 segundos de retraso a un punto de extracción. Solo un minuto marcó la diferencia entre un rescate exitoso y encontrar un activo muerto. La imagen de ese fracaso, el peso de llegar demasiado tarde, lo atormentó durante noches de insomnio y lo apartó del servicio activo. Juró no volver a llegar tarde, no dejar que la precaución se antepusiera a la acción cuando vidas inocentes pendían de un hilo. Pero tenía que pensar en Audrey. A salvo por ahora en la guardería, pero vulnerable si se enemistaba con quienquiera que estuviera orquestando este golpe corporativo. El conflicto entre padre y guerrero, entre instinto de supervivencia y deber, duró exactamente 3 segundos. Entonces, sus manos se movieron, sacando el inhibidor de señal de su escondite, activando los sistemas de respaldo del edificio que restaurarían el funcionamiento de la cámara y crearían un registro electrónico de todo lo que sucedía en la sala de juntas. El primer guardia de seguridad lo encontró mientras reemplazaba el panel de acceso. Un hombre enorme con tatuajes de prisión apenas ocultos por el cuello. El enfrentamiento fue breve y violento, aunque Carter lo mantuvo bajo control. Empleó técnicas de combate cuerpo a cuerpo que neutralizaron el ataque sin causar daños permanentes. Un estrangulamiento de sangre mantenido durante exactamente 8 segundos lo dejó inconsciente. Bridas del kit de Carter. Asegurando manos y pies. El segundo guardia llegó investigando el ruido.
Corrió una suerte similar mediante una combinación de llaves articulares y puntos de presión que denotaban años de entrenamiento especializado. Carter tomó el ascensor hasta la planta ejecutiva. Su placa de seguridad requisada le permitía acceder. La puerta de la sala de juntas estaba sellada, pero los códigos de anulación que había memorizado durante su sesión informativa de seguridad seguían funcionando. Un descuido de los conspiradores, que se habían centrado en controlar la sala desde dentro en lugar de impedir la entrada desde fuera. Las pesadas puertas se abrieron de golpe con la fuerza suficiente para estrellarse contra las paredes. El sonido resonó como un disparo en la tensa atmósfera. Todas las cabezas se volvieron hacia él, con rostros que mostraban un espectro que iba desde la conmoción hasta la rabia y la desesperada esperanza. Carter entró en la sala, y su presencia llenó el espacio con una autoridad que nada tenía que ver con la jerarquía corporativa, sino con la violencia controlada y perfectamente controlada. Su mirada recorrió la sala, catalogando amenazas y aliados en milisegundos antes de fijarse en Damián Cross con la intensidad de un láser. «Quita las manos de la dama», dijo, con la voz tranquila y segura de quien se ha enfrentado a la muerte y la ha encontrado insuficiente. Las palabras flotaron en el aire, un desafío y una promesa envueltos en 4 simples sílabas que lo cambiaron todo. La recuperación de Damien fue rápida, su sonrisa, afilada como un cristal roto. «Creo que está perdida. Esta es una reunión privada de la junta directiva y los guardias de seguridad, incluso los temporales, no son bienvenidos aquí». El despido fue calculado para minimizar la intervención de Carter y presentarlo como una interrupción irrelevante en lugar de una presencia clave. Carter no respondió a Damián directamente, sino que se dirigió a Serena con una cortesía profesional que tenía implicaciones más profundas. «Señora, he documentado múltiples brechas de seguridad en este edificio, incluyendo la manipulación de los sistemas de vigilancia y la presencia de personal no autorizado. Según la sección 4 de los protocolos de seguridad corporativos, cualquier reunión realizada bajo posible presión o riesgo de seguridad debe suspenderse inmediatamente en espera de una investigación completa. El marco legal le dio a Serena la oportunidad que necesitaba. Levantándose de su silla con renovada autoridad, aprovechó el impulso que Carter había creado. «Señor Caldwell, como nuestro asesor legal, estoy seguro de que sabe que cualquier contrato o resolución aprobado en las condiciones descritas sería legalmente nulo y sin valor. Propongo la suspensión inmediata de esta reunión en espera de una revisión de seguridad». Henry tartamudeó. Sus argumentos cuidadosamente preparados se desmoronaban ante este inesperado vector de ataque. «Eso es una extralimitación. Las simples dificultades técnicas no justifican una suspensión». Pero su voz carecía de convicción. El guión que había memorizado, de repente inútil en esta nueva realidad. Carter sacó su teléfono y repasó las imágenes que había capturado durante su investigación. Las dificultades técnicas no suelen implicar hardware conectado a los sistemas de comunicación del edificio. Las fotos aparecieron en la pantalla de presentación de la sala de juntas. Su teléfono se sincronizó con el sistema de visualización de la sala. Tampoco explican por qué 217 esta mañana, alguien con acceso de administrador, descargó toda la base de datos de EI y de Liam Torres, invitado a la reunión como asesor técnico, se enderezó de repente en su silla. 217 tengo esos registros. La dirección MAC del dispositivo de acceso. Sus dedos recorrieron su tableta, recuperando datos que lo habían estado preocupando durante días. Coincide con la computadora portátil del señor Caldwell. La sala estalló en caos. Acusaciones y negaciones volaron como metralla. El rostro de Henry palideció mientras parloteaba sobre pruebas de seguridad legítimas y requisitos de revisión legal. La fachada controlada de Damián comenzó a resquebrajarse. Sus ojos grises se movían rápidamente entre salidas y aliados, calculando si el plan aún podía salvarse. Viven Brooks, el director financiero, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente tomó partido. Si ha habido acceso no autorizado a datos financieros y técnicos,
El riesgo fiduciario para esta empresa es catastrófico. Necesito ver toda la documentación relevante de inmediato. Su cambio fue sutil pero decisivo. El equilibrio de poder en la sala se inclinaba hacia Serena. Carter había recuperado una memoria USB de uno de los guardias inconscientes, conectándola al sistema de la sala de juntas con deliberada ceremonia. Los archivos que contenía eran incriminatorios. Copias completas de los datos robados, el guión de la reunión de hoy, incluyendo resultados predeterminados, y lo más devastador, borradores de contratos con una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán para la venta de la propiedad intelectual de Whitmore Holdings. Estas marcas de tiempo coinciden exactamente con los registros de nuestro sistema, confirmó Liam, y su voz se fortaleció al darse cuenta de que ya no era una voz solitaria que señalaba. Descubriendo irregularidades. Esto fue coordinado, planeado con semanas de antelación. Alexandra Pierce, quien había estado revisando las pruebas con la atención de quien ha sobrevivido 40 años de política corporativa, finalmente habló. He visto adquisiciones hostiles, pero esto es espionaje corporativo y conspiración para cometer fraude. Damián, te di el beneficio de la duda, pero estas pruebas son abrumadoras. La máscara de Damien finalmente se deslizó por completo, revelando la furia fría que se escondía debajo. Sacó su teléfono y se deslizó a una imagen que le heló la sangre a Carter. Mostraba a Audrey en la guardería. Tomada desde un ángulo que sugería vigilancia desde el interior de la habitación. Accidentes ocurren en edificios todos los días, dijo Damián, bajando la voz hasta un susurro que transmitía más amenaza que un grito. Accidentes trágicos, especialmente para niños que deambulan por donde no deben. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Carter apretó los puños, su instinto le gritaba eliminar la amenaza. Pero su mente táctica reconoció la trampa. Cualquier violencia ahora lo arruinaría todo, potencialmente permitiendo que los conspiradores de Damien escaparan mientras Carter era arrestado por agresión. Los parámetros de la misión habían cambiado. Ya no se trataba solo de salvar la empresa de Serena, sino de proteger a su hija de un peligro inminente. La respuesta de Serena fue rápida e inesperada. Sacó su teléfono personal y marcó un número de memoria. Andrea, soy Serena Whitmore. Sí, sé que estás fuera de turno, pero tenemos una situación de código 7 en la sala de juntas ejecutivas. Hay una amenaza creíble contra la niña en el centro de atención de su centro. Se llama Audrey Miller. Por favor, implementen protocolos de protección inmediatos. El nombre Andrea Collins le sonó a Carter, aunque no pudo identificarlo de inmediato. Serena captó su mirada y explicó en voz baja. Andrea es el jefe de seguridad del edificio. Su esposo era Michael Collins, del equipo 4 de los Navy SEAL, muerto en combate hace 3 años. He estado financiando discretamente un fideicomiso educativo para sus hijos. Ella entiende lo que significa proteger a la familia de un guerrero. La revelación replanteó todo lo que Carter creía saber sobre Serena Whitmore. No se trataba solo de una directora ejecutiva protegiendo a su empresa, sino de alguien que entendía el sacrificio y la lealtad a un nivel que trascendía la política corporativa. La amenaza de Damien había fracasado, creando una alianza que no había previsto. Señor Cross, dijo Serena, con una voz renovada. Acaba de añadir amenazas criminales y conspiración para dañar a un menor a su creciente lista de cargos. Creo que eso activa la cláusula de suspensión inmediata de nuestros estatutos corporativos, la que establece que cualquier miembro de la junta directiva bajo investigación criminal queda automáticamente inhabilitado para votar en espera de una resolución. Carter vio la oportunidad y la aprovechó. También está el asunto de la cláusula de detener el reloj, dijo, recordando la oscura ley corporativa de sucesión informativa sobre seguridad. Cuando hay evidencia de coerción o amenazas durante una reunión de la junta directiva, cualquier miembro puede invocar la suspensión inmediata en espera de una revisión ética. La disposición solo requiere que 2 miembros de la junta se activen. Secundo la moción, dijo Alexandra de inmediato,
con voz firme y convencida. Tercero, añadió Viven, completando el quórum requerido. La maquinaria legal que Damien había intentado subvertir ahora le funcionaba en su contra. Serena activó el Comité de Ética de Emergencia mediante una conferencia telefónica grabada, creando un expediente legal inexpugnable. El comité estaba formado por ella, Alexandra y Viven. Suficiente para constituir una autoridad corporativa legítima. Cada palabra se grababa, cada acción se documentaba. El teléfono de Carter vibró con un mensaje de Andrea Collins. Paquete seguro. 2 intentos de intrusión neutralizados. Policía Metropolitana y Federal en camino. El alivio fue abrumador, pero mantuvo una expresión neutral, sin querer darle a Damien ninguna información sobre el estado de sus amenazas. «Sabes», dijo Carter con tono informal, con un tono deliberadamente informal. Dirigiéndose a Damien, «En mi experiencia, la gente que amenaza a menudo olvida que la están grabando». Señaló las cámaras que se habían reactivado misteriosamente, con sus luces rojas parpadeando sin parar. También olvidan que los cargos de conspiración se convierten en casos federales cuando cruzan las fronteras estatales o implican fraude electrónico. Esa empresa fantasma en las Islas Caimán que crea esta jurisdicción del FBI. Sonó el teléfono de Damien. Su abogado, al otro lado, le daba una noticia obviamente catastrófica. Los agentes federales ya estaban en el edificio. Andrea Collins los había contactado en cuanto se amenazó a Audrey. La conspiración, cuidadosamente construida, se derrumbaba como un castillo de naipes en medio de un huracán. «Hay algo más que debería saber», dijo Serena, sacando su tableta con la propuesta de energía limpia aún visible. «Toda esta reunión ha sido grabada en directo en nuestro archivo legal seguro desde que el señor Miller restauró las cámaras. Cada palabra, cada amenaza, cada admisión de culpabilidad ya está bajo custodia federal. Mencionaste algo sobre las comisiones de esa empresa fantasma. Damien, ¿podrías explicarlo con más detalle para que conste?» La trampa era perfecta, utilizando la misma tecnología que Damien había intentado subvertir. Sus propias palabras, sus propias amenazas, habían creado las pruebas necesarias para el procesamiento. El intento de mantener el control se había convertido en la cuerda que lo ahorcaría. «Quiero a mi abogado», dijo Damien. Pero las palabras eran huecas, carentes de su fuerza habitual. «Probablemente esté ocupado», observó Carter. El FBI suele ejecutar varias órdenes judiciales simultáneamente en casos de conspiración. Su oficina en casa, la dirección registrada de esa empresa fantasma, incluso si es solo un apartado de correos. Todo está siendo registrado ahora mismo. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de nuevo, pero esta vez eran agentes federales con cazadoras azules y la palabra FBI estampada en letras amarillas. Se movían con eficiencia profesional, leyendo derechos y colocando esposas con facilidad. Damien Cross, que había entrado en la sala esperando robar una empresa, la dejó bajo custodia federal, enfrentando cargos que probablemente resultarían en décadas de prisión. Henry Caldwell intentó escabullirse durante la confusión, pero Carter se había posicionado estratégicamente. Una mano suave en el hombro del abogado fue suficiente para detenerlo hasta que los agentes pudieran tomar el control. Las protestas de Henry sobre la revisión legal y las obligaciones profesionales cayeron en saco roto al presentarse pruebas de su acceso no autorizado. Las esposas se cerraron con un clic en las muñecas que habían firmado demasiados documentos corruptos y escrito demasiados acuerdos fraudulentos. Viven ya había comenzado la auditoría financiera, con los dedos sobre su tableta mientras documentaba cada transacción irregular, cada transferencia sospechosa que pudiera estar relacionada con la conspiración. Su cooperación probablemente la mantendría fuera de prisión, aunque su carrera en Whitmore Holdings sin duda había terminado. Entendía las matemáticas de la supervivencia y había elegido en consecuencia. Alexandra presidía la mesa. Su edad y experiencia le daban seriedad a sus palabras. «Solicito una moción de censura inmediata contra Damien Cross y Henry Caldwell»,
eliminándolos de todos los cargos dentro de Whitmore Holdings y sus filiales. La votación fue unánime entre los miembros restantes de la Junta. Incluso aquellos que simpatizaban con Damián ahora se distanciaban de la asociación tóxica. También propuse confirmar a Serena Whitmore como directora ejecutiva con plena autoridad restaurada y elogiar su gestión de esta crisis. Alexandra continuó. Aprobación unánime. Aunque algunos votos fueron más fáciles que otros. Los agentes del FBI fueron minuciosos pero eficientes, recopilando pruebas y tomando declaraciones con una competencia profesional que sugería que este no era su primer caso de corrupción corporativa. En 30 minutos, los conspiradores se habían ido. La sala de juntas era la escena de un crimen en proceso y el peligro inmediato había pasado. Carter se escabulló durante el caos de la documentación y la recopilación de pruebas. Su trabajo estaba hecho, su contrato técnicamente cumplido, y no deseaba la inevitable atención que le seguiría. Los medios llegarían pronto, convirtiendo este intento de golpe corporativo en un circo de especulación y análisis. Tenía que pensar en Audrey, y cumplir la promesa de recogerla a tiempo. Pero Serena lo encontró en el ascensor, tras haberse librado de los investigadores el tiempo suficiente para atraparlo antes de que desapareciera. Se quedaron allí un momento. Director ejecutivo y guardia de seguridad, aunque ambos sabían que esas etiquetas apenas arañaban la superficie de lo que acababa de ocurrir. Gracias, dijo simplemente. Pero las palabras tenían un peso que trascendía su simplicidad. Solo hacía mi trabajo, respondió Carter. Aunque ambos sabían que era mentira. Su trabajo no le había exigido arriesgarlo todo, elegir la intervención por encima de la seguridad, interponerse entre ella y los lobos. Leí tu expediente, admitió Sarina. Cuando solicitaste el puesto de seguridad. Exeal del equipo 6, estrella plateada, corazón púrpura, viudo, criando a una hija solo. Podrías haber ocupado cualquier puesto de seguridad en la ciudad, probablemente dirigiendo departamentos enteros. ¿Por qué aquí? ¿Por qué trabajo temporal? Carter consideró su respuesta detenidamente. A veces los trabajos pequeños importan más que los grandes. A veces proteger a una persona marca más la diferencia que proteger a miles. Llegó el ascensor, sus puertas se abrieron con un suave timbre que parecía marcar el final de algo y el comienzo de algo más. Carter entró, pero Serena atrapó la puerta antes de que se cerrara. Voy a necesitar un nuevo jefe de seguridad, dijo. Alguien en quien pueda confiar. Sin duda. Alguien que entienda que proteger una empresa significa proteger a su gente, no solo a sus activos. El puesto incluye todas las prestaciones, fideicomiso educativo para dependientes y la comprensión de que la familia siempre es lo primero. Carter pensó en Audrey, en la estabilidad, el seguro médico y los fondos para la universidad. Pensó en el honor, el deber y el peso de las promesas. Lo pensaré, dijo, aunque su leve sonrisa sugería que la decisión ya estaba tomada. Serena abrió la puerta del ascensor y retrocedió un paso. Por cierto, tu hija está en la sala de conferencias ejecutiva con Andrea. Les ha estado leyendo a algunos de los niños más pequeños. Algo sobre aventuras en el océano y valientes marineros. Al parecer, es una gran narradora. Las puertas del ascensor empezaron a cerrarse, pero Carter escuchó las últimas palabras de Serena. De tal palo, tal astilla. El descenso a la guardería le dio tiempo a Carter para procesar todo lo sucedido en menos de 2 horas. Un turno de seguridad rutinario se había convertido en una batalla por el control corporativo. El instinto protector de un padre había superado la cautela profesional. Y de alguna manera, en el caos de amenazas y maniobras legales, la justicia había prevalecido. No fue la victoria limpia de las operaciones militares, donde los objetivos eran claros y el éxito medible. Esto era más caótico, más complejo, con implicaciones que se extenderían por tribunales y salas de juntas durante meses. Andrea Collins estaba de pie fuera de la sala de conferencias ejecutiva. Su porte era inmediatamente reconocible como alguien que había vivido con precisión militar incluso como civil. Tenía unos 40 años, era fuerte y firme, el tipo de persona que había aprendido a sobrellevar el dolor sin dejar que la destrozara.
El reconocimiento fue mutuo e inmediato. Dos personas que comprendían la pérdida y el deber se encontraron al otro lado de sus diferentes batallas. Su hija es extraordinaria, dijo Andrea sin preámbulos. Cuando tuvimos que implementar los protocolos de seguridad, inmediatamente comenzó a ayudar con los niños más pequeños, manteniéndolos tranquilos y distraídos. Dijo que su papá le enseñó que ser valiente significa ayudar a los demás cuando tienen miedo. A través de la pared de cristal de la sala de conferencias, Carter pudo ver a Audrey sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, rodeada por un semicírculo de niños más pequeños que sostenían un libro ilustrado sobre la vida marina. Sus gestos animados sugerían que estaba añadiendo sus propios adornos a la historia, probablemente incluyendo detalles sobre los Navy SEALs que no estaban en el texto original. El sitio lo impactó con una fuerza inesperada. Esta pequeña persona que se había convertido en su mundo entero, demostrando los mismos instintos protectores que habían definido su carrera militar. Ha tenido que madurar rápido, dijo Carter en voz baja. Todos lo hacen, respondió Andrea. Y en esas 3 palabras se reflejaba una comprensión compartida de lo que significaba criar a hijos que habían perdido a un padre en el servicio, ya fuera militar o médico. La puerta de la sala de conferencias se abrió y Audrey lo vio de inmediato, con el rostro iluminado por la alegría pura que solo los niños pueden manifestar. Cerró con cuidado la puerta. Libro, se despidió de cada niño individualmente y caminó hacia su padre con la dignidad de alguien mucho mayor antes de arrojarse a sus brazos con el entusiasmo de una niña de 7 años. Papá. La señorita Andrea dijo que había un simulacro de emergencia, pero yo sabía que no era un simulacro porque tú me enseñaste cómo se sienten las emergencias de verdad. Así que ayudé a los niños a mantener la calma. Lo hice bien. Lo hiciste perfecto, cariño, dijo Carter, abrazándola fuerte, sintiendo el peso de lo que podría haberse perdido si las cosas hubieran sido diferentes. Serena apareció en la puerta, tras haber escapado finalmente de los agentes federales y las primeras reacciones de los medios. Se había quitado los tacones en algún sitio, de pie con medias que la hacían parecer más humana, menos una titán corporativa. El vestido rojo que había sido su armadura en la sala de juntas ahora la hacía parecer cansada y triunfante a partes iguales. Señorita Audrey, dijo Serena, agachándose a la altura de los ojos de la niña con naturalidad. Escuché que hoy eres muy valiente. Gracias por cuidar a los niños más pequeños. Audrey estudió a Serena con la mirada directa que tienen los niños antes de que el condicionamiento social les enseñe a mirar hacia otro lado. Eres la jefa, dijo. Papá te ayudó hoy. ¿No? Es bueno ayudando a la gente. Eso es lo que hacen las focas. Sí, él me ayudó. Serena confirmó. Tu papá es un héroe, aunque sospecho que ya lo sabías. No le gusta que lo llamen así. Audrey dijo con naturalidad. Dice que los héroes son los que no regresan a casa. Regresó a casa, así que es solo papá. Las palabras flotaban en el aire, profundas por su sencillez. Los ojos de Serena se encontraron con los de Carter por encima de la cabeza de Audrey, y en esa mirada había comprensión que trascendía sus diferentes mundos. Ambos conocían la pérdida, el sacrificio, el peso de seguir adelante cuando otros no podían. Tengo algo para ti, le dijo Serena a Audrey, sacando de su bolso un libro bellamente ilustrado sobre la exploración del océano. Se trata de las profundidades del mar, donde van los exploradores más valientes. Pensé que podrías disfrutarlo. Audrey aceptó el libro con ambas manos, tal como su padre le había enseñado a recibir regalos con respeto y gratitud. Gracias, señorita Serena. ¿Vendrás a leerlo con nosotros alguna vez? La pregunta era inocente, pero Carter vio la ligera vacilación de Serena, el momento en que los límites personales y profesionales se desdibujaron. Me gustaría mucho, dijo finalmente, y lo dijo en serio. Bajaron juntos en el ascensor, un trío improbable unido por el caos de una mañana. El vestíbulo ya se estaba llenando de periodistas y agentes del orden. Las consecuencias de la conspiración corporativa se desarrollaron en tiempo real, pero había una salida lateral, un camino tranquilo hacia el estacionamiento que evitaba el circo. La oferta sigue vigente, dijo Serena cuando llegaron. Al práctico sedán de Carter. Muy diferente de los vehículos de lujo de la sección ejecutiva.
jefe de seguridad. Pero más que eso, una oportunidad de construir algo mejor, más seguro y más honesto que lo que teníamos antes. Carter abrochó a Audrey en su asiento elevado. Sus movimientos eran automáticos después de años de práctica. Cuando se enderezó, tomó su decisión. Lunes por la mañana, 8:30, confirmó Serena. Tendremos tu oficina lista. Mientras Carter se alejaba, Audrey, ya inmersa en su nuevo libro sobre el océano, vislumbró por el espejo retrovisor a Serena parada en el garaje, mirándolos irse. Parecía más pequeña sin el telón de fondo de la sala de juntas, más vulnerable, pero también más fuerte de alguna manera, como si sobrevivir a la traición de la mañana hubiera refinado algo esencial dentro de ella. La radio ya estaba informando de la historia, aunque los detalles eran confusos y sensacionalistas más allá del reconocimiento. Investigación federal, espionaje corporativo, miles de millones en propiedad intelectual salvados del robo. Nunca sabrían toda la verdad. En el momento en que la decisión de un padre de proteger a un extraño evitó una tragedia, cuando 4 simples palabras cambiaron la trayectoria de múltiples vidas, Carter se estiró hacia atrás para apretar la rodilla de Audrey. Su señal de que todo estaba bien. Ella le devolvió el apretón sin levantar la vista de su libro. Ya perdido en historias de profundidades oceánicas y valientes exploradores. El sol de la mañana atravesó la salida del estacionamiento, inundando el auto con una luz que parecía una posibilidad, una redención, como el primer día de algo nuevo, precioso y digno de protección. Detrás de ellos, Whitmore Holdings se recortaba contra el cielo. Su vidrio y acero ya no estaban fríos, sino de alguna manera calentados por el conocimiento de que dentro de sus paredes, Integrity había obtenido una victoria decisiva. La empresa sobreviviría e incluso prosperaría. Pero lo más importante es que lo haría honestamente, protegido por personas que entiendan que a veces las batallas más importantes no se libran por dinero o poder, sino por el simple principio de que cuando alguien es amenazado, cuando se avecina una injusticia, alguien debe levantarse y decir las palabras que importan. No toques a la dama. La frase se convertiría en leyenda en ciertos círculos. Un recordatorio de que el coraje no siempre va uniforme, que los héroes a veces vienen en paquetes inesperados y que vale la pena defender la línea entre el bien y el mal, cuando está claramente trazada, a cualquier precio. Pero para Carter Miller, mientras llevaba a su hija a casa un sábado por la mañana que se había convertido en todo menos una rutina, eran solo palabras que había dicho cuando era necesario decirlas, ni más ni menos que lo que exigía el deber. La historia continuaría, por supuesto. Habría juicios y testimonios, reestructuraciones corporativas y nuevas asociaciones. Serena transformaría a Whitmore Holdings en un modelo de práctica empresarial ética. Carter construiría un departamento de seguridad que protegiera tanto a las personas como a las propiedades. Y tal vez en momentos tranquilos entre reuniones de la junta directiva y sesiones informativas de seguridad, 2 personas que se habían encontrado en el crisol de la crisis descubrirían que la confianza, una vez forjada a fuego, podría convertirse en algo más profundo, algo que valga la pena proteger con la misma determinación feroz que había salvado una empresa y detenido una conspiración. Pero eso fue todo en el futuro. Por ahora, solo estaban un padre y una hija conduciendo a casa, la luz del sol entrando por las ventanas y la satisfacción de saber que a veces, contra todo pronóstico y a pesar de todos los riesgos, los buenos son gemelos.